Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar ahora con el siguiente objetivo del curso, que es el de integrales. Esa es la actividad número 1. La derivada, ya vemos que surge como un proceso infinito, como resultado de un límite. La integral es muy parecida, también es una aplicación del concepto de límite de una función, solo que ahora vamos a medir una cosa un tanto diferente. Imagínense. Aquí tengo, por ejemplo, esta hoja que deseamos calcular cuál es el área que ocupa esta hoja. El problema es que nosotros, por ejemplo, sabemos calcular áreas de cuadrados, de triángulos, de rombos, ¿no? Tenemos fórmulas para calcular esas, pero no tenemos una fórmula para calcular el área de cualquier figura, solamente como figuras de ese estilo. El problema entonces es cómo podríamos hacer para encontrar el área de esta figura si no es un triángulo, si no es un cuadrado, ¿no? Entonces debemos de buscar una técnica, una forma para poder encontrar dicha área. Y en general, aquí estoy poniendo este ejemplo, el ejemplo de una hoja, porque evidentemente pues una hoja no es ni triangular ni circular, pero así pueden encontrar ustedes muchos tipos de figuras, ¿no? Que no son círculos, no son rectas, pero ocupan una área en el espacio. Y la pregunta pues es precisamente cómo la podemos calcular. Y la técnica que vamos a desarrollar ahorita es una forma en la que se puede desarrollar esto. ¿Sale? Lo que vamos a hacer es precisamente utilizar el concepto de límite, ¿no? Para encontrar el área. Lo que vamos a hacer es ir aproximándonos al área, ¿no? Es ir dando una forma de aproximarse y aproximarse y aproximarse cada vez más y entonces buscar una manera de que podamos obtener un límite que en el infinito, ¿no? O sea, es un límite infinito que nos pueda dar la solución al problema que estamos planteando. En este caso, pues una primera aproximación puede ser, pues agarramos la hoja y la metemos en una caja, ¿no? La meto dentro de una caja y la base de la caja pues va a tener una medida de ancho y una medida de largo. La medida de este largo y la medida de este ancho tienen un área que sí puedo calcular, pues es lado por lado, y eso sería una aproximación al área de la hoja, no es el área de la hoja, es obviamente más grande, pero pues esa sería una primera aproximación. Para obtener mejores aproximaciones del área, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo, por ejemplo, meter en las partes donde no está la hoja, ir metiendo rectángulos. Por ejemplo, aquí puedo meter este rectángulo, acá puedo meter este rectángulo, acá abajo puedo meter este rectángulo y puedo meter este rectángulo, que como son rectángulos, pues sí puedo determinar cuál es el área. Puedo saber el área de este, pues va a ser lado por lado, el área de este lado por lado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo una mejor aproximación del área de la hoja? Pues tomo el área de la cajita, de la base de la caja donde metí la hoja, y le resto esta área, le resto esta área, le resto esta área, y le resto esta área, y ya tengo una mejor aproximación. Fíjense entonces que al primer rectángulo, al área del primer rectángulo le voy a llamar A0, A subíndice 0, que va a ser mi primera aproximación del área. Luego, al área de cada rectángulo le voy llamando así, al área que sigue del rectángulo, acá en esta imagen, a esta le voy a llamar A1, a esta A2, a esta A3, a esta A4, y entonces mi nueva aproximación quedaría escrita así, sería A0, que es el área de la cajita, de la base de la cajita, le resto A1, le resto A2, le resto A3 y le resto A4, y el resultado de esta operación va a ser una mejor aproximación del área de la hoja. Como decía, este no va a ser el área de la hoja, tendría que volver a hacer este proceso otra vez, o sea, seguirlo haciendo. Acá, por ejemplo, podría meter otro rectángulo aquí más pequeño, aquí otros rectángulos más pequeños, y así ir metiendo rectángulos acá cada vez más y más y más pequeños, o sea, voy haciendo a esta resta infinita, ¿no? Y en el límite de hacer eso, al final pues me voy a quedar con el área de la hoja, ¿sale? Otra vez, como en el caso de la derivada, en donde iba yo encontrando la pendiente de la recta tangente como un proceso de límite, acá también puedo encontrar entonces el área de la hoja como un proceso de límite. Más o menos, entonces vamos a ahora tomar un ejemplo particular, ahora con una función ya,
para ver qué es lo que está sucediendo con esta idea que estoy planteando. Entonces imagínense que tengo la función f de x igual a x cuadrada. Acuérdense que esta es una parábola que pasa por el 0. Acá tengo dibujada una parte de la parábola. Acá viene bajando, pasa por el 0 y luego va subiendo. ¿Sale? Entonces tengo esta parábola y lo que quiero es calcular el área que hay debajo de esta curva, empezando en el punto 0 y terminando en el 2. ¿Sale? Acá está el 0, acá está el 2. Y entonces, si se fijan, bajo esta curva se forma todo esto. Mi pregunta es precisamente cómo obtengo esta área que está acá. Otra vez, evidentemente, esto no es un triángulo. Como les decía hace un rato, pues puedo ir aproximando. Por ejemplo, si este es el punto 1, este de aquí sería f de 1. Mi función a cada número lo eleva al cuadrado, entonces f de 1 sería 1 al cuadrado que vuelve a valer 1. Y entonces fíjense que obtengo automáticamente este rectángulo, ¿no? Y entonces este rectángulo sí lo puedo calcular muy fácil porque su área pues es base por altura. La base sería la de medida de aquí hasta acá, que pues es de 1, y la altura pues es de aquí hasta acá, que también mide 1, y entonces el área de esta figura es 1 por 1. ¿Vale? Que es lo que escribo acá, ¿no? El área del rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura. En este caso la base tiene longitud 1 y la altura es f de 1, que es 1 al cuadrado, que es 1. Entonces el área de ese primer rectángulo es 1 por 1, que da 1. Es decir, esta es una primera aproximación del área, ¿no? Pero como que estoy todavía muy distante del área que quiero. Lo que puedo hacer ahora es dividir este intervalo en más partes. Me regreso a la primera imagen. Acá lo que hice fue dividir a este intervalo, lo dividí a la mitad. Entonces obtengo este punto y automáticamente este punto está relacionado con un punto de la función, me forma este primer rectángulo. Pero si divido ese intervalo en más partes, por ejemplo aquí ya lo dividí en 4 partes, ¿no? Aquí está el 0, aquí está el 2, y yo lo dividí en 1, 2, 3 y 4 partes. Entonces este punto, pues aquí está el 1, en la mitad estaría en un medio, y de aquí al 2 a la mitad está el 3 medios, ¿no? Entonces otra vez dividí este en 4 partes y automáticamente se forman estos rectángulos. Si aquí estoy en 3 medios, acá tengo f de 3 medios y entonces tengo este rectángulo. Si aquí estoy en 1, acá está f de 1 y tengo este rectángulo. Y si aquí estoy en medio, aquí está f del medio y tengo este rectángulo. Fíjense entonces cómo ahora esta área que aquí estoy poniendo en verde está más aproximada al área que quiero con respecto al paso anterior. Acá solamente tenía yo este pedazo y esta área pues sí está muy lejos de ser toda el área en azul. Acá esta área ya se aproxima mejor a esta área, ¿no? Ahora vamos a hacer un poquito las cuentas para ver cuánto es el área que tengo aquí marcado en verde. Como pueden ver, la base de cada rectángulo es de un medio. Me regreso a la imagen. Acá este lo partí en 4 partes, ¿no? Entonces, cada partecita, pues de aquí acá vale un medio, de aquí acá vale igual un medio, de aquí acá un medio, de aquí acá un medio. Es decir, la base de cada uno de estos rectángulos es de un medio. Lo que cambia es la altura, porque aquí tengo un medio y aquí voy a tener f de un medio. Ahora vamos a calcular cuánto vale f de un medio. Acuérdense que esa función a cada número lo eleva al cuadrado, entonces f de un medio va a ser un medio al cuadrado. Y acuérdense que la multiplicación de fracciones es directa, entonces un medio al cuadrado es 1 por 1, 1, y 2 por 2, 4. Entonces, f de un medio es un cuarto. Igual, ¿cuánto vale f de 1? Pues es 1 al cuadrado, pues en este caso es fácil, esto vale 1. ¿Cuánto es f de 3 medios? Pues va a ser 3 medios al cuadrado. Acuérdense que es 3 por 3, 9, y 2 por 2, 4. Entonces, el primer rectangulito tiene altura 1/4, el segundo tiene una altura de 1 centímetro y el segundo tiene la altura de 9/4. Y el área, ¿no?, de esas 3 rectangulitos, pues se obtiene como una suma de áreas. Me regreso a la imagen. Esta área que está en verde, pues sería esta área más esta área más esta área. Esta área pues es base por altura. Ya vemos que la base es un medio por la altura que es f de un medio. Esta va a ser un medio por la altura que es f de 1 y el área de este es un medio por la altura que es f de 3 medios.
acá es exactamente lo que escribo. La suma de esas tres áreas, ¿no? Entonces esas áreas que estaban en verde, va a ser base por altura, base por altura, base por altura. Y entonces, pues ya vimos que la base es un medio, f de un medio irá a un cuarto. Aquí tengo 1 por f de 1 que es 1, aquí tengo 3 medios por f de 3 medios que es 9 cuartos. Y de acá a acá pues solamente hago las operaciones. Esta es operación de fracciones, 1 por 1, 1, 2 por 4, 8. 1 por 1, 1, 3 por 9, 27, 2 por 4, 8. Y aquí pues ya nada más es suma de fracciones. Este lo paso a octavos y entonces todo esto me queda como octavos. Y aquí me subo 27 más 8 más 1 y me da 36 octavos. Y de esa manera entonces tengo una primera aproximación, pero otra vez no es la que quiero. Como decía, el siguiente paso sería ahora dividir la base en más de 4 partes. O sea, podría dividirlo en 5 partes, en 6 partes, en 10 partes, en 100 partes, así, etcétera. Es decir, tendría que seguirlo dividiendo y en el límite, ¿no? En el límite tendría yo precisamente el valor del área, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo exacto entonces de qué está pasando. Pero para no ir haciendo de caso en caso, acuérdense que lo más importante pues es que tenemos que generalizar. Entonces, en vez de dividirlo en 4, 5, 6 o 7 partes, vamos a dividirlo en n partes, ¿sale? Y vamos a ver cómo se hace ese cálculo, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale entonces, si dividir el rectángulo en n partes, cuánto vale la base de cada rectángulo? Pues si mi número es 2 y estoy dividiendo en n partes, pues la base va a quedar de 2 entre n, ¿no? Si me regreso a la figura que estamos haciendo hace un rato, lo dividí en 4 partes. ¿Y cuánto vale la base? Pues vale 2 entre 4, que son 2 cuartos, que es lo mismo que un medio. Por eso esta base vale un medio, un medio y un medio, ¿vale? Que es justo lo que acabo de decir acá. Si tengo la longitud es de 2 en mi intervalo y lo divido en n partes, pues cada parte va a valer 2 entre n. Y ahora sí, la primera altura, pues si este es mi primer punto, es 2 entre n, la primera altura va a ser f de 2 entre n. Acuérdense que 2 entre n, acuérdense que f a este número lo eleva al cuadrado, entonces f de 2 entre n es 2 entre n al cuadrado, y pues es multiplicación de fracciones, 2 por 2, 4, y n por n, n cuadrada. El siguiente punto en esa división de intervalos, o sea, el siguiente punto que le sigue a 2n, pues sería el doble, que entonces es 4n, y entonces el siguiente altura del siguiente rectángulo sería f de 4n, que sería 4n al cuadrado, y otra vez pues es 4 por 4, 16, y n por n, n cuadrado. Y el siguiente punto sería el triple de 2n, que sería entonces 6n, y entonces f de 2n sería 6 entre n al cuadrado, que me va a dar 36 entre n cuadrado. Y así en general, ¿no? Cada punto del intervalo tendría esta forma. Digamos que el iésimo punto del intervalo, si tiene longitud 2n, pues sería 2 por i entre n, y entonces la altura de este rectángulo sería f de 2 por i entre n, que eso es 2 por i entre n al cuadrado, ¿no? Y lo elevó al cuadrado, entonces es 2 por 2, que es 2 al cuadrado, e i por i, que es i cuadrada, y n por n, que me da n cuadrada. Y ahora sí, ¿no? ¿Cuál va a ser el área de los rectángulos? Pues es base por altura. Ya dije, la base es 2n y la altura, aquí la acabo de calcular, es 2 al cuadrado por i cuadrada entre n cuadrada, que es lo que pongo acá. De aquí a acá, entonces ya nada más multiplico, ¿no? Acá acuérdense que este es 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4, y por este 2 se hace 8. Este i cuadrada lo dejo acá, y este es n por n cuadrada, pues me queda n al cubo. Esta es entonces el área de cada uno de los rectangulitos. Entonces, si lo escribo, ya como la suma sería la primera, ¿no? Entonces, en el primer caso, la i vale 1, entonces es 8 entre n cúbica por 1 al cuadrado. El siguiente punto sería la i es igual a 2, entonces es 8 entre n cúbica por 2 al cuadrado, y así seguiría por los n menos 1 puntos que tengo en la división, ¿no? Entonces terminaría en 8 entre n cúbica por n menos 1 al cuadrado. Ahora, lo puedo simplificar, factorizo, porque en todos estos términos, si se fijan, se repite 8 entre n cúbica. Entonces aquí lo puedo factorizar y me quedaría 8 entre n cúbica por 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así hasta n menos 1 al cuadrado. Si ustedes tratan de hacer esta suma que tengo acá para un número, es bastante complicada hacerla de 1 en 1. Si, por ejemplo, n fuera 10, tendría que ser la suma
1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, así hasta 9 al cuadrado. Y hacerlo pues es bastante complicado. Afortunadamente para este caso hay una fórmula que simplifica la suma de los primeros cuadrados. La fórmula es la siguiente: si tengo 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado y sigo así hasta n al cuadrado, esta suma se puede calcular así como n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. En el caso que tengo no es n, sino n menos 1, entonces en vez de sería n menos 1, entonces en vez de este sería n menos 1, aquí dice n más 1, pero la n es n menos 1, entonces sería n menos 1 más 1, aquí sería 2 por n menos 1 más 1, que es lo que escribe aquí, entre 6. Y aquí esto lo simplifico, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo entonces n menos 1, acá tengo, en este paréntesis tengo n menos 1 más 1, se cancelan los unos, me queda n. Acá tengo 2 por n, me da 2n. 2 por menos 1, menos 2, pero más 1, me queda menos 1. Y entonces la suma desde 1 al cuadrado hasta n menos 1 al cuadrado me queda así, como n menos 1 por n por 2n menos 1 entre 6. Y entonces la suma que tenía, que era 8 entre n cúbica por todo esto, queda así como 8 entre n cúbica por n menos 1 por n por 2n menos 1 entre 6. Ahora vamos a simplificar más esto. Este denominador que es 6 lo voy a pasar acá y el n cúbica lo voy a meter acá, que es lo que hice en este paso. Y ahora voy a tratar de simplificar esta expresión. Fíjense, este n está multiplicando a este, entonces es n por n es n cuadrada y n por menos 1 es menos n, que es lo que escribo acá. Y ahora estos dos los voy a multiplicar. Acuérdense que esto sería n cuadrada por 2n, pues es 2n cúbica, n cuadrada por menos 1 es menos n por 2n es menos 2n cuadrada, y menos n por menos 1 es más n. Entonces multiplico, y aquí ya lo escribí, y finalmente veo si se cancela algo. Fíjense como este 2n cúbica no se simplifica, lo vuelvo a escribir. Acá tengo menos n cuadrada, menos 2n cuadrada, pues entonces tengo menos 3n cuadradas. En n nada más tengo esto, y tengo esto lo tengo dividido entre n cúbica. Y aquí voy a simplificar cada término. Este 8 sextos lo dejo igual. Acá tengo 2n cúbica entre n cúbica, pues se cancela la n cúbica, me queda 2, que es lo que puse acá. Acá tengo menos 3n cuadrada entre n cúbica, se cancela una n cuadrada, pero aquí abajo me queda una n, entonces me queda menos 3 entre n, que es lo que puse acá. Y aquí igual tengo n entre n cúbica, se cancela una n, y entonces me queda 1 entre n cuadrada. Y entonces esa expresión ya la simplifique, ya está así un poco más simple. Y ahora sí ya puedo calcular el límite, ¿no? Acuérdense que la n representaba que partía mi intervalo en n partes, pero la n se tiene que ir haciendo cada vez más grande, es decir, tengo que calcular este valor cuando la n tiende al infinito, es decir, tengo que calcular el límite cuando n tiende al infinito de 8 sextos de 2 menos 3 entre n más 1 entre n cuadrado. Aquí acuérdense, el 8 sextos se puede simplificar porque es divisible entre 2. Me queda entonces 8 entre 2, 4, y 6 entre 2 a 3. Y ahora, este pues lo copio igual porque no le hice nada. Acá el 4 tercios por 2, 4 por 2, 8, y me queda entonces tercios. Luego este 4 tercios por este. 4 tercios por 3 entre n, 3 y 3 se cancelan, entonces me queda 4 entre n, que es lo que puse acá. Y aquí 4 tercios por este es 4 por 1, 4, y 3 por n cuadrada, 3n cuadrada. Y ahora sí calculo estos límites. Acuérdense que el límite de la resta y la suma se separa como la suma o la resta de los límites. Entonces esto sería el límite de 8 tercios menos el límite de menos 4 entre n más el límite de 4 entre 3n cuadrada, que es lo que escribí acá. Ahora aquí, esta expresión, el 8 tercios no tiene n, y el límite de una constante es la constante. Acuérdense, esto es muy importante, es un límite que siempre se usa. Cuando yo tengo un número y lo divido entre una variable, pero esa variable se va haciendo cada vez más grande, este límite siempre va a valer 0, ¿sale? ¿Por qué? Porque este número se va haciendo muchísimo más grande que este, y entonces cuando voy haciendo las divisiones, el valor se va haciendo cada vez más y más y más pequeño. Entonces otra vez, el límite, cuando tengo una constante entre una variable, y la variable se va haciendo cada vez más grande, este límite siempre vale 0. Lo mismo pasa acá, este límite vale 0, por eso aquí me queda 0 y 0, y finalmente este resultado me queda como
8 tercios, es decir, el área bajo la curva de la función f de x igual a x cuadrada en el intervalo de 0 a 2 es igual a 8 tercios. Como ven, ¿no? Obtener este resultado es bastante complicado. Todo este cálculo que hice fue para saber cuál era el área bajo la curva. Me voy a regresar a esa diapositiva. Acá la tengo. Era para calcular el área bajo la curva de x cuadrada entre 0 y 2. Y ya pude determinar que esta área vale precisamente 8 tercios. Pero como ven, es bastante complicado. Evidentemente lo que vamos a hacer es precisamente buscar la forma, ¿no?, de poder hacer todo este procedimiento que hice, pero de una forma más simple, ver si hay técnicas que nos faciliten este cálculo. Con este terminamos la actividad del día de hoy. De tarea ahora nada más tienen que realizar su apunte y mandar la foto de su apunte a la actividad respectiva de Classroom.